Vamos a empezar a ver ahora entonces protocolos de capa red. Nosotros acabamos de ver funciones en forma genérica, vamos a ver protocolos que implementan estas funciones, ¿sí? En particular, tenemos previsto la unidad 4 ocuparla con el estudio de esos protocolos que están ahí. Vamos a arrancar con el protocolo IP. ¿Cuál es la idea del protocolo IP? Cuando la gente de la IETF desarrolló el protocolo IP hace ya, no sé, a mediados de los años 70 se empezaron a implementar las primeras aplicaciones de IP. La idea fue la siguiente: la subred en ese momento y ahora era limitada, digamos, la parte es como el talón de Aquiles de la arquitectura. La subred es el lugar donde se caen los enlaces, se levantan los enlaces, aparecen nuevos nodos, hay inconvenientes, hay desconexiones temporarias. Todo el estándar TCP/IP fue desarrollado por la DARPA, no sé si alguno lo conoce esta sigla, la Agencia de Proyectos Avanzados de Defensa, como una red que iba a ser tolerante a fallas, justamente, una red militar, donde la idea sería que en cualquier momento pueda haber un problema y la mitad de la red vuela y queda la otra mitad y tiene que reconfigurarse sola y demás. Con lo cual, la subred era el punto más flaco, digamos. Entonces, la idea de los diseñadores fue trasladar toda la complejidad del manejo de la información a los nodos y dejar en la subred lo mínimo posible. Básicamente, de hecho, el protocolo IP es un protocolo de entrega de datagramas sin conexión no confiable, el servicio más básico que hay. Y lo único que hace el protocolo IP en realidad tiene dos primitivas: enviar paquetes, recibir paquetes. Nada más que eso. No hay ninguna otra cosa, no hay control de ningún tipo, acuse de recibo, nada. Todo eso lo tiene que implementar los nodos. ¿Por qué? Por una cuestión de diseño. En esa época los procesadores eran muy limitados y además por una filosofía. Es decir, que la red tiene que ser lo más sencilla posible y dedicar todos los recursos a la transmisión. Entonces, la idea era montar un servicio de entrega de paquetes sin conexión, el más básico de todo. Por encima de este servicio sin conexión, brindar un servicio orientado a la conexión confiable, que lo hace TCP, y por encima montar las aplicaciones. O sea, las aplicaciones van a tener la ilusión de un servicio orientado a la conexión confiable, donde un stream de una corriente de octetos, esa es la abstracción que hace TCP, ¿no es cierto?, por encima de un servicio sin conexión no confiable. O sea, TCP implementa un servicio orientado a la conexión por encima de un servicio totalmente no confiable. Hay algunas aplicaciones que también pueden usar UDP, que es un servicio no confiable sobre un transporte no confiable. Entonces, allí, ¿quién tendrá que dar la confiabilidad? ¿Quién da la confiabilidad? La aplicación, exactamente. Entonces, van a ver ustedes cuando veamos TCP y UDP, que UDP se usa cuando la conexión confiable no es necesaria o no es suficiente, son los dos ejemplos. O cuando no necesito conexión o cuando el servicio que me da TCP no es confiable, no es suficientemente bueno para mí. Típicamente, por ejemplo, cuando tengo que hacer encriptación, supónganse. Eso ya lo hace SSL en una capa superior, por ejemplo. ¿Ah? Bien. En todos los casos, entonces, el datagrama IP, entonces, que es el que implementa este servicio sin conexión no confiable, tiene un encabezado, ¿no es cierto?, de la misma manera que vimos nosotros las trabas, hay un encabezado de paquete y dentro el área de datos del datagrama. Dentro del área de datos del datagrama típicamente viajará ¿qué cosa? Típicamente dentro del área de datos del datagrama viaja lo que es transporte, TCP o UDP típicamente, y dentro de eso las aplicaciones. Hay algunas aplicaciones que pueden encapsular directamente en IP, típicamente, por ejemplo, los protocolos de enrutamiento encapsulan directamente en IP, ¿no es cierto? Pero no son muchos. Y todo esto viaja dentro de ¿qué cosa? Dentro de una trama, típicamente. La trama es la que va llevando el paquete IP y los encabezados de la trama van variando. Puede ser una red Ethernet, puede ser una red frame relay, lo que fuera, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces cuáles son los campos del datagrama IP.
El primer campo de 4 bits es el campo versión, que justamente indica la versión del protocolo. Este datagrama es la versión 4 del protocolo, que es la más utilizada. Vamos a ver también nosotros el formato de la versión 6 para compararlo, ¿no? El siguiente campo, también de 4 bits, es longitud del encabezado IP, o IP Header Length. Es un campo de 4 bits. ¿Y qué les parece a ustedes que irá acá? Si el campo se llama longitud del encabezado IP. Exactamente. ¿Cuál es la longitud del encabezado IP? Pero pensemos una cosita. ¿Cuántos bits tiene ese campo? 4. ¿Sí? Puede contar de 0 a 15. Y acá nosotros vemos que cada uno de estos, o sea, el formato del datagrama está alineado a 32 bits. Se entiende que estas son palabras de 32 bits que en realidad son todas seguidas, ¿no? Pero bueno, se las alinea a 32 bits justamente en parte para la documentación. Bien, si nosotros acá tenemos 1, 2, 3, 4, tenemos 5 o más palabras de 32 bits, ¿cómo podemos hacer para indicar la longitud del encabezado con solamente 4 bits? ¿Cómo? Puede ser la cantidad de bytes, pero igual me quedo medio corto, porque acá tengo un byte, tengo otro byte, tengo otro byte, acá tengo 4 bytes por palabra, digamos. Yo podría contar hasta acá nomás. Exactamente, lo que cuenta la longitud del encabezado es la cantidad de palabras de 32 bits. Ahí sí me da, ¿no? Yo puedo contar hasta 15 palabras. En realidad este campo es importante porque hay una parte del encabezado que es fija. El encabezado tiene por lo menos 5 palabras, no puede tener nunca menos de 5, y tiene una porción que es variable con el campo opciones, que lo vamos a ver ahora, ¿sí? Hay algunos datagramas que tienen campo opciones, otros que no. El campo tipo de servicio, ¿qué les parece a ustedes que tendrá? Justamente algunos atributos que me dicen algo del tipo de servicio que solicitó esta aplicación. En general, vamos a ver un poquito más adelante que este campo tipo de servicio tiene unos bits que son los bits D, T, R y C, y además tiene un campo de prioridad de 3 octetos, ¿sí? Los bits D, T, R, C son banderas que identifican determinados requerimientos que hace la aplicación para ese paquete, ¿sí? Lo fija la aplicación. Y una prioridad. Típicamente todos los datagramas tienen prioridad 0, o sea, con 3 bits puedo contar de 0 a 7, ¿no? Se reserva la prioridad más alta para el control de red, típicamente los paquetes de entrangulamiento, por ejemplo. Otros paquetes que pueden llevar prioridad 7 son los paquetes de enrutamiento. Los protocolos de enrutamiento generalmente tienen una prioridad alta. Fuera de eso, la mayoría de los paquetes tienen prioridad 0 o alguna que se define. Esto está definido por la aplicación. Pero nosotros vamos a ver un poquito más en detalle enseguida el contenido de este campo. El campo longitud total tiene 16 octetos. Acá sí yo puedo contar todos los octetos que tiene el datagrama completo. Ahí sí son octetos. Si yo tengo 16 bits, ¿hasta cuánto puedo contar? Hasta 65.535. O sea, un datagrama IP con encabezado y datos no puede superar los 64K. ¿Sí? En versión 4, ¿no? Un control que suelen hacer algunos enrutadores es que la porción de, mejor dicho, lo que hace el host cuando llega un datagrama, una de las validaciones que hace es que el campo datos más los encabezados me dé el campo total. Si hay alguna discrepancia ahí, el datagrama es erróneo. ¿Se entiende? O sea, si la parte de datos es distinta de la suma de los datos más el encabezado respecto al total, está mal el datagrama. Todo este renglón que está acá es la palabra que trabaja durante la fragmentación. Nosotros vamos a ver estos 3 campos, en realidad son 2 campos y 2 banderitas, que son la bandera D y M, las vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí?
en un par de filminas. La vamos a dejar pendiente por ahora. ¿Qué será el campo time to live? Exacto. ¿Y qué quiere decir? Bien. ¿Para qué me puede servir el tiempo de vida? En realidad, otra función tiene. ¿Qué pasa si un paquete queda atrapado, que puede pasar, en un ciclo de ruteo? No necesariamente. ¿Recuerda usted lo que pasaba con los bridge? Cuando no usamos el spanning tree se produce una proliferación infinita de tramas porque yo nunca puedo saber cuál es la trama. Bueno, eso en capa de red no pasa. Porque yo defino un tiempo de vida, en realidad es el tiempo máximo que va a tener este paquete, de manera tal de que si el paquete se propagó durante más de ese tiempo y no llegó a destino, los ruteadores lo extraen, lo descartan directamente. Exactamente. Se llama tiempo de vida, pero en realidad lo que tiene es una mezcla entre tiempo y número de saltos. ¿Cómo funciona esto? El origen inicializa ese campo con un determinado valor, ¿no es cierto? Típicamente, dependiendo del sistema operativo, entre 64 y 128, un valor así. Y ese valor se decrementa en 1 en cada salto y además en 1 por cada segundo que el paquete pase en la cola de un ruteador. O sea, cada ruteador lo decrementa por lo menos en 1 y además en 1 más la cantidad de segundos que estuvo en la cola si estuvo mucho tiempo. De esa manera, cuando este contador llega a 0, el ruteador y todavía no llegó a destino obviamente, el ruteador que lo tiene lo descarta y hace una cosa que hacen todos los software IP, notifican de ello al origen. No solo descarta la trama, sino que descarta y además notifica al origen. Mediante un mensaje, un protocolo que se llama ICMP, esa es una de las cuestiones que define que IP es un protocolo de mejor esfuerzo. Acuérdense que nosotros eso habíamos comentado, porque hace siempre todo lo posible para propagar un datagrama y no lo descarta a tontas y a locas. Siempre que IP descarta un datagrama por alguna razón, notifica al origen la razón del descarte, ¿sí? En este caso, TTL excedido. ¿Qué era en el campo protocolo? No es tan difícil. Si nosotros miramos esto, ¿qué era en el campo protocolo? Típicamente TCP, UDP o algún otro protocolo que encapsule directamente en IP. ¿Sí? Entonces acá básicamente va la capa superior que generó el paquete. Obviamente esto para que el destino reciba y sepa a cuál de las aplicaciones entregárselo. Normalmente TCP o UDP. Checksum del encabezado a esta altura tiene que quedar más que claro. ¿Qué hace checksum del encabezado? Fíjense qué interesante. Justamente, hace solamente un checksum de todo el encabezado IP. Fíjense que no controla los datos. Los datos se pueden corromper. ¿Es responsabilidad de quién? De la capa de aplicación. Validar los datos, ¿sí? En este caso el checksum del encabezado es el complemento a 1 de la suma de los complementos de cada una de las palabras estas. O sea, se hace el complemento de A1 de cada una de estas palabras, se la suma y se calcula el complemento a 1 y eso se pone ahí. ¿Está? Eso es lo que se calcula como checksum. El mismo cálculo al revés se hace del otro lado y se sabe si el encabezado tuvo o no errores de transmisión. La idea esencial del control de encabezado es una sola, que el paquete llegue a la dirección de destino, nada más que eso. Básicamente lo que se asegura con eso es que el paquete llegue al dispositivo correcto. Después el resto ya, ahí como que termina la función de la capa de red. Se ve bien clarito eso. Si el paquete llegó al destino, bueno, el resto ya, ahí ya IP no llega. ¿Se entiende lo que hago? Entonces, y si no están bien la IP origen o destino, el paquete no va a llegar. No, en general, claro, la conectividad a nivel de red es función de la capa de red. Por eso decimos que cuando el paquete llega de origen a destino, la función de la capa de red está terminada. Después será problema de los procesos.
Algún protocolo de capa red que se asegure la consistencia de los datos, o sea que tenga un servicio sin conexión confiable, por ejemplo, podría hacer algo con esto. Podría, si entrega ordenadamente y sin error y qué sé yo, podría gestionar algo, pero IP no. Como da servicio sin conexión no confiable, llegó el paquete, llegó. Está rota la carta, está manchado, bueno, eso ya. La carta llegó a destino, digamos, ¿sí? Por debajo de esto tenemos solamente dirección IP de origen, dirección IP de destino. Son dos patrones de 32 bits donde justamente está la dirección IP. Dentro de esa dirección IP, en función de la dirección que sea, hay una parte que es red, una parte que es host. Y nada más. Está el campo opciones y listo. ¿Está? ¿Se entiende hasta acá? Bueno, vamos a ver nosotros un poquito las cosas que dejamos pendientes, que son básicamente tipo de servicio, la parte de fragmentación y las opciones IP. ¿Sí? ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Dudas? Bueno. El campo tipo de servicio. Originalmente, este es el formato del campo tipo de servicio original, vale decir, en la primera versión del protocolo, ¿sí? Tiene un campo precedencia o prioridad, ¿no es cierto? Y los bits DTRC y O. La prioridad creo que quedó clara, ¿no? Vamos a ver qué sirven los bits DTR y C. El bit D especifica retardo bajo. El bit T especifica alto rendimiento o throughput y el bit R solicita máxima confiabilidad. Finalmente, el bit C pide el menor costo. ¿Qué quiere decir esto, estos bits? Estos bits son inicializados por la aplicación de origen, que lo que le está diciendo a los ruteadores intermedios es, che, si vos tenés más de una ruta hacia el destino, elegí para este paquete el que tenga el menor retardo. Para este otro paquete, el mayor ancho de banda. Para este otro paquete, la mejor confiabilidad y para este paquete, el menor costo. Se puede usar determinadas combinaciones arbitrarias. Es una manera que está solicitando la aplicación una forma rudimentaria de calidad de servicio. Sí. Una ruta que no perdió muchos paquetes, que no se cayó y se levantó varias veces, que tiene baja tasa de errores. Eso lo controla cada router. Cada router tiene una estadística de cada una de sus interfaces en función de carga, de métrica, de confiabilidad. Confiabilidad, ya te digo, es si la ruta se cayó y se levantó, ya baja la confiabilidad. Si hay paquetes perdidos también, errores de transmisión, por ejemplo, errores de nivel físico, digamos, cuando hay errores, sube la tasa de error y baja la confiabilidad del enlace. Pero lo mide cada salto. Acuérdense que este paquete se procesa salto por salto, digamos. Cada ruteador en la cadenita toma el paquete, mira el encabezado, toma decisiones. Estas son las cosas que mira para ver en qué cola las pone. Una vez que termina, va al proceso de conmutación, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, acá está especificado como el perfil de lo que quiere la aplicación para cada uno de sus datagramas, ¿sí? Normalmente los routers no implementan esto. O sea, está medio de balde, es la realidad. Casi ningún ruteador, ningún protocolo de enrutamiento rutea por calidad de servicio, por tipo de servicio. Salvo OSPF, que es un protocolo de enrutamiento estado de enlace que sí toma en cuenta si ustedes ponen esto. Pero es la honrosa excepción, la gran mayoría de los protocolos de enrutamiento no lo usan. Con lo cual, este campo entero fue reformateado para acomodar los Different Service Code Points, ¿no es cierto? O sea, los puntos codificados de servicios diferenciados, que es un protocolo que sí se usa y nosotros lo vamos a ver en la unidad 6, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende entonces para qué sirve este campo que está acá? En el campo tipo de servicio entonces tenemos la prioridad y las banderitas de TRC que pide la aplicación, muchas veces no le dan bolilla, entonces este campo completo fue formateado para un nuevo significado. Perdón. Acá también les voy a comentar, vamos a comentar aquí cómo funciona la fragmentación. Vamos a copiar esto que está acá. Los campos son ID,
las banderitas M y F y el offset. Fragment offset. Vamos a ver cómo funciona esto. Estamos hablando de esto, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver cómo funciona esto en la realidad. Supónganse que, digamos, cada ruteador, como parte de los parámetros de cada una de sus interfaces, de sus enlaces, tiene calculado un valor que se llama MTU, unidad máxima de transmisión, o Maximum Transmission Unit, ¿sí? Este es un parámetro que indica ni más ni menos que el máximo tamaño de trama a nivel enlace que ese enlace justamente puede llevar. O sea, no es lo mismo un enlace en HLC o Frame Relay o PPP que una trama Ethernet. Entonces, cuando el ruteador tiene que sacar el paquete de una interfaz Ethernet y montarla en una interfaz, por ejemplo, PPP, tiene que ver primero qué pasa con los tamaños de los mensajes. Porque si, por decir algo, la interfaz de salida tiene una MTU que es menor que la de entrada, no va a entrar en el paquete. Entonces lo que tiene que hacer el ruteador es fragmentarlo, ¿sí? Un ruteador, cuando toma un paquete y lo fragmenta, a partir de ahí los fragmentos viajan como paquetes independientes por la subred. Solamente se reensamblan en el destino. El destino, cuando llega a un fragmento, inicia un temporizador y espera recibir todos los otros fragmentos. ¿Está? Si expiró el temporizador y no recibió todos los fragmentos, ¿qué va a hacer? Descarta y notifica al origen. Te descarté un datagrama por fragmentación y no llegaron todos los fragmentos. ¿Está? ¿Por qué se reconstruye o se reensambla el datagrama completo solamente en el destino y no en los puntos intermedios? ¿Qué les parece a ustedes? Porque pueden ir por distintos lugares, exactamente, como yo les dije. Cada fragmento se enruta como un paquete separado. Entonces los mete, los trae en la misma interfaz, pero no sabe lo que pasa de ahí en adelante, ¿sí? Bueno. No. En el protocolo IP versión 4 la fragmentación la hacen los routers intermedios. En versión 6 no se usa fragmentación, pero cuando hay que fragmentarlo, lo fragmenta el origen. O sea, la fragmentación prácticamente no se utiliza, pero está soportado y lo manejan los nodos, los nodos de origen. Bien, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Vamos a ver cómo funciona esto. Supongamos nosotros que tenemos un datagrama original que tiene 1500 bytes. Es una trama de Ethernet, ¿sí? Y yo tengo que atravesar una MTU de 500, ¿sí? Para no complicar, vamos a suponer que esto está incluido ya los encabezados. ¿Cómo funciona? El datagrama original tiene en su renglón, digamos, de fragmentación, una ID de datagrama, que es un número correlativo que le asigna el nodo origen a todos los datagramas, para identificarlo, para separarlos unos de otros. Ese número a todos los efectos es único, es un identificador de 16 bits que es único para cada datagrama. Supóngase que en este caso es el número 32729, por decir algo. El datagrama original, esto no se usa, tiene las banderas M y F apagadas, no va nada, y en el fragment offset va 0, nada, ¿no? Este es un datagrama común, ¿sí? Obviamente acá siguen los datos, por supuesto. ¿Qué pasa cuando este ruteador tiene que sacar este datagrama por la otra interfaz? Lo parte en 3 porciones exactas, o sea, toma el encabezado, ¿no es cierto? La parte de datos la divide en 3 porciones iguales, genera 3 nuevos encabezados y envía los mensajes. Todo el resto de los campos originales del datagrama, con excepción del campo opciones, ahora lo vamos a ver, van exactamente igual. O sea, el ruteador copia todo esto, IP origen, IP destino, tiempo de vida, header, checksum, todo exactamente igual. Salvo, por supuesto, el header checksum, que va a cambiar y lo va a adaptar. Ahora vamos a ver. Pero todo el resto se mantiene igual. Entonces, el datagrama original entonces es partido en 3 porciones iguales, en este caso,
y se generan 3 nuevos encabezados. Los campos que van a controlar la fragmentación son estos. Pregunta, en el campo ID, ¿qué irá? El mismo ID, ¿sí? Porque son porciones del mismo datagrama. El campo more fragments, ¿qué querrá decir? Este es don't fragment. Este es don't fragment, no es more. ¿Qué querrá decir more fragments? Claro, que hay más fragmentos hacia adelante. El primero, ¿cómo va a ir more fragments? En 1. El segundo va a ir en 1, el tercero va a ir en 0, ¿sí? Bien, el bit D lo vamos a dejar para adelante. Y tenemos un offset. El offset es el desplazamiento del fragmento actual en el datagrama completo. ¿Saben lo que es un desplazamiento? Obviamente, es la cantidad de octetos que hay adelante. ¿Qué desplazamiento va a llevar el primero? 0. ¿Qué desplazamiento va a llevar el segundo? 500. Exacto, número grosero, digamos. Y el tercero va a llegar con 1000. ¿Está? Bien. ¿Cómo funciona esto? Se agregan estos 3 encabezados, por supuesto, se recalculan los campos necesarios, longitud total, por ejemplo, header checksum, todo eso se recalcula, los que son relevantes, el resto se copia como está, y se mandan los 3 segmentos. Supóngase que el destino recibe, por decir algo, este segmento primero, este fragmento. ¿Qué pasa? Cuando examina ve que viene el bit M prendido y en el offset viene un valor. ¿Sí? Entonces, inicia el proceso de reensamblado. Inicia el temporizador, guarda un espacio en memoria de tamaño máximo, 64K, como no sabe la longitud total, guarda el máximo. Guarda 64K en la memoria y coloca este fragmento en el desplazamiento que le dice. Busca acá, dice 500, lo pone acá. Tac. Supóngase que llega después, no sé, el que ustedes quieran, este que está acá, por decir algo, ¿sí? Llega este tiene una particularidad, tiene el desplazamiento en 0, entonces es el primer fragmento, ¿no? Cada vez que llega un fragmento, el algoritmo recorre todo el datagrama que reconstruyó y ver si lo tiene completo. ¿Cuándo lo va a tener completo? Cuando no tiene agujeros, ¿no es cierto? Y cuando tiene este que está acá, que es el final, ¿sí? Cuando llega este fragmento, que puede haber sido el primero, obviamente, ve que no hay more fragments. O sea que este es el último. Lo coloca en el desplazamiento que corresponde, ahí ve que tiene el datagrama completo para el temporizador y lo entrega a la capa superior. Por el desplazamiento, o sea, va recorriendo toda la cola. Este es digamos, una estructura, generalmente una cola enlazada, entonces ve si hay lugares o no. Él sabe qué hay en todo el medio, tiene registro de todos los bloques, hizo el bloque encadenadito y sabe qué hay. Bueno, si expira el temporizador y no llegan todos los fragmentos, ya saben ustedes que se notifica el origen y se descarta el datagrama, ¿no? Pregunta. ¿Un fragmento se puede volver a fragmentar o no? ¿Qué les parece a ustedes? Totalmente. Este que está acá, por ejemplo, tranquilamente yo lo podría separar, por decir algo, en 3D, en 2 de 200 y uno de 100, por ejemplo. Con la misma filosofía, pongo el primer datagrama 1.500, el segundo ¿qué va a ir? Eran 200, MTU 200. Unos 700, obviamente lo que estamos diciendo uno es el bit more fragment, ¿no? Y en el tercero, ¿acá qué va? ¿0 va? No, no va 0, va 1, porque este no es el último. Porque si no, acá se produce el error. Si yo le pongo 0, no va a esperar este otro. No, todos van con 1, excepto el último fragmento del que yo fragmenté, si es este.
Este sí va a llevar 1, 1, 0, por ejemplo. Pero los intermedios van todos en 1. 1, 700. Si no, perdón. Esto es 900. Ahí está. Y de nuevo por la misma manera, porque va mirando. Pensá que esto tiene un espacio vacío de 64K. ¿Cómo? ¿Cómo sabe quién? ¿El destino o el ruteador? No, y el destino va a recibir uno grande de 500, ¿sí? Con offset 0, este es el primero. Después va a recibir 3 pedacitos y después porque los offset, o sea, básicamente fíjate, de pasar a recibir esto, va a pasar a recibir esto. Por los desplazamientos los ordena. Y suponete que este todavía no lo recibió. Está vacío ese agujero. Este todavía no llegó. Entonces él, cada vez que llega un nuevo segmento, recorre la lista completa y ve si está entero el datagrama. Si le falta, todavía sigue en curso el temporizador. ¿No? ¿Se entiende? ¿Dudas hasta acá con esto? Bueno. No, el temporizador se inicia cuando llegó el primer fragmento y cuando expiró. Es un valor de implementación. En algunos casos se puede cambiar dependiendo del sistema operativo, pero es un solo temporizador. Se inicia cuando llega el primer fragmento y si no llegaban los últimos cuando expira. Chao. No, el primero que llega. Suponete que llegó este que está acá, lo mete acá y inicia el temporizador. Claro, no llegan todos cuando expiró, tácate. Notifica el origen y descarta el datagrama directamente. Había un ataque que se hacía con esto, que era la fragmentación infinita, donde vos mandabas muchos paquetes fragmentados, con cualquier valor de fragmentación. Entonces el host de destino guardaba lugar, iniciaba los temporizadores y se hacía un buffer overrun y se cae. Eso es muy viejo, pero es una de las vulnerabilidades que puede tener, digamos. Claro, exactamente, se terminaba colapsando, digamos, el servidor. Otra cosa interesante es que la fragmentación es un proceso muy caro para los routers. O sea, los routers demoran mucho tiempo en romper los datagramas, armar los encabezados, calcular los offsets, mandarlos. Entonces, esa es una de las decisiones por las cuales en IP versión 6 ya no se utiliza más fragmentación. Bueno, queda por explicar el bit D. El bit D significa don't fragment. O sea, la aplicación le está diciendo a los ruteadores intermedios que no fragmenten el datagrama. Entonces, si un ruteador recibe un datagrama por una MTU de 1500, la quiere mandar por una MTU 500, pero tiene el bit de no fragmentar, ¿qué hará? Descarta y notifica al origen. Te descarté un datagrama porque pusiste no fragmentar y no tengo la MTU. Mira, más allá de alguna aplicación en tiempo real, la utilidad real de eso es encontrar la MTU máxima del camino, por ejemplo. Entonces vos podés armar mensajes con una MTU muy grande y el bit D, y lo mandás con un ping, por ejemplo, y alguno te descarta y te dice, vos sabés que ese router, por ejemplo, tiene un problema de MTU. Te puede servir para depuración de la ruta, por ejemplo. Había unos programitas hace muchos años que encontraban cuál era la MTU máxima de un camino determinado y usaban esa MTU para evitar justamente el delay de la fragmentación. O imagínense ustedes que si la aplicación de ustedes genera siempre datagramas máximos de 1500 y tenés en el primer salto una fragmentación, a partir de ahí tenés una pérdida de performance muy grande. Entonces estos programas trataban de adivinar la MTU máxima del camino y entonces usaba esa MTU y tenías un rendimiento óptimo, por ejemplo. Bien, ¿alguna otra duda? ¿En este? Sin duda. Sí. No, el router no sabe. Al router no le interesa.
Por eso, porque justamente eso es parte del proceso de que los ruteadores intermedios no hacen nada. O sea, se reensamblan en el destino. Exactamente. Y no, de hecho ni le interesa que va. El tipo usa el algoritmo. Claro, dice, mira, recibe un fragmento y lo vuelve a fragmentar. ¿Quedó claro? Bueno. ¿Alguna otra duda? Sí. Sin duda que sí, sin duda. Claro, no puede ser óptima, puede estar fragmentándose. Eso se recalculaba generalmente periódicamente en cada nueva conexión, por ejemplo, o cada tanto una conexión que estaba mucho tiempo. Se podía recalcular de nuevo. O sea, la aplicación lo que hace es ver los flujos que están, las conexiones que están abiertas, manda una MTU, una solicitud de MTU máxima y prueba a ver qué pasa y va actualizando si cambió la ruta, por ejemplo. Tener presente también que la MTU es en un sentido, porque no puede decirle nada al otro del otro lado. El otro del otro lado puede estar usando otra MTU diferente. Por ejemplo. ¿Está? Pero sí, sin duda que la MTU puede cambiar si cambia la ruta. Bueno. Esto es lo que les comentaba. Bien, para ir terminando vamos a analizar algunas opciones en el datagrama IP. ¿Se acuerdan ustedes que comentamos este campo? Opciones es el de longitud variable, el que por esta causa es que tengo el campo longitud del encabezado. Y lo que agrupa las opciones en IP son justamente eso, un conjunto de de funciones optativas que no siempre se utilizan, pero que por ahí en algunos casos puede ser interesante contarlas, ¿no? Una cosa interesante, van a ver ustedes muchas cuestiones en el diseño de protocolos que se fueron agregando con el tiempo. Típicamente un protocolo, digamos, es interesante que se lo desarrolle con alguna capacidad de flexibilidad hacia el futuro, ¿no es cierto? Entonces, esa también fue una parte del campo opciones. Se definieron muchas opciones, primero se creó el campo, después se le dio significado y se crearon opciones que algunas veces se usaban, otras no, pero realmente eso uno nunca sabe al momento de diseñar un protocolo, ¿no? Entonces, se diseñan con esas capacidades futuras. A veces se usan, a veces no, a veces son superadas por otros mecanismos, ¿no? Generalmente, bueno, las opciones, un datagrama puede tener 0, 1 o más opciones, ¿no? Todas tienen el mismo octeto inicial, ¿no es cierto? El primero es el bit de copia. Esto requiere una explicación, ahora la vamos a hacer. Clase de opción y número de opción, ¿no? El campo copia tiene que ver con la fragmentación precisamente. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que hacer un router con la parte opciones del encabezado en una fragmentación? ¿Las pone o no las pone? Y depende de la opción. En algunos casos no tiene sentido que ponga las opciones y en otro caso que sí, van a ver ustedes en función de cada una. Por ejemplo, hay unas opciones que son registro de ruta. Que registro de ruta va a variar en cada uno de los datagramas. ¿Sí? Los tiene que poner. Hay otros que no, vamos a ir viendo ahora. Pero en definitiva, esto indica si la opción tiene o no que copiarse cuando se fragmenta el datagrama. Clase de opción puede ser, la opción 0 es control de la red o de datagrama, la opción 1 está reservada para uso futuro, al igual que la 3, y las opciones 2 son de depuración y de medición, ¿no? O sea que se usan solamente las clases 0 y 2, o sea 0, 0 y 1, 0. Y finalmente el número de opción. ¿Está? Este es el primer octeto de cada una de las opciones que vamos a ver. Acá tenemos todas las opciones disponibles. La 00 no tiene longitud y es fin de la lista de opciones. Cuando hay muchas opciones se pone como un terminador para decir que no hay más opciones, ¿no? Además se pueden usar como relleno también, opción de relleno. Algunas opciones son de longitud variable, así que se usa generalmente para mantener la alineación a 32 bits.
que es la opción 0,1, ¿no? La opción 0,2 está reservada para aplicación militar. La opción 0,3 es ruteo fuente no estricto, o sea, loose sur root. La idea de ruteo fuente es, yo le puedo dar un mapa al datagrama de los ruteadores que tiene que atravesar en su camino. Yo le podría poner una lista de todas las direcciones IP de los ruteadores que tiene que atravesar. Entonces, cuando un ruteador recibe un datagrama con una lista de opciones de ruteo fuente, en el caso del no estricto, analiza de qué ruteador viene, ve en qué posición está y lo manda al siguiente ruteador en la lista, cuando es ruteo no estricto. Cuando es ruteo estricto, tiene que entregárselo directamente a ese ruteador. O sea, si el ruteador que está procesando el datagrama no tiene una conexión directa con el siguiente router de la lista, descarta el datagrama y notifica al destino, ¿no? O sea, básicamente yo le puedo armar un mapita a este datagrama por los routers que yo quiero que vaya. Y si llega al destino, sé que esa ruta alternativa funciona, por ejemplo. Yo puedo tener configurada una ruta por defecto si es que pasa algo, y para saber si esa ruta está funcionando, todos los datagramas normalmente son ruteados por un lado. Yo quiero saber si mi ruta de backup anda, puedo mandar un mensaje con ruteo fuente no estricto, por ejemplo, que vaya por esa ruta que yo definí. Así sé que la ruta está activa, por ejemplo. La opción 07 es registro de rutas. Justamente es un poco la función al revés. Va a ir guardando todas las direcciones IP de los ruteadores intermedios que atravesaron este paquete. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo cuando mando un paquete IP con el campo opciones de registro de rutas, por ejemplo, puedo mandar un ping así, y llega del otro lado, tengo la secuencia de ruteadores por los cuales atravesó este datagrama. En el mismo campo opciones. Claro, en el mismo campo opciones. Se va guardando en cada salto del datagrama. Ahora lo vamos a ver. Este no está obsoleto, ruteo estricto. Fíjense, acá hay dos para la MTU Probe y MTU Reply, para probar y conocer la MTU de todo el camino. De esa manera los datagramas tienen la longitud más óptima, digamos. Router Alert, ¿no es cierto? Los ruteadores deberían examinar este datagrama incluso si no es una dirección. Esta opción no se utilizó prácticamente, pero básicamente era como una forma de que los ruteadores intercambiaran mensajes entre ellos, por ejemplo. ¿Ahí está? Finalmente tenemos el timestamp, una especie de registro de rutas, pero que va registrando la hora a la cual atravesó el datagrama. Voy a tener un estimado del retardo, por ejemplo. Y finalmente el traceroute, ¿no es cierto? Para conocer las rutas a través de un camino. Bueno, voy mirando una por una todas estas opciones. Registro de rutas tiene este formato, código 7, el código 7 cumple con esta definición que estaba acá, 0000, y la opción será la 0101, creo. 01101, sí. El número 7, ¿sí? Longitud del campo, porque justamente viaja dentro del campo opciones, longitud de esta opción, cuántas palabras tiene, ¿cierto? Y puntero. Puntero querrá decir cuál es la dirección actual. ¿Sí? Estamos en registro de rutas. Entonces, cada ruteador que recibe el datagrama con la opción registro de ruta, pone su dirección al final, cambia el puntero y reenvía el datagrama. Obviamente tiene que generar un nuevo encabezado para este datagrama. Va aumentando la longitud del encabezado. Ruteo estricto de fuente, fíjense que es parecido, ¿no es cierto? Acá hay una diferencia. El código 137 quiere decir que esto hay que copiarlo en cada fragmento si se fragmenta el datagrama. En el caso anterior, no. En el caso anterior tiene sentido porque cada uno va a registrar su propio registro de rutas. ¿Se ve? Acá está el binario de esto. De nuevo, lo mismo, longitud, puntero, dirección del primer salto, dirección del segundo.
¿Qué hace cada ruteador? Cada ruteador recibe el datagrama, mira el puntero y ve si la dirección IP de ese salto en la lista coincide con el de él. Con una de las IP que él tiene. Si es así, reenvía el datagrama al siguiente. Si no está conectado directamente al siguiente ruteador, es un error. Y descarta y notifica. Porque es ruteo estricto. En el ruteo no estricto puede haber más de un ruteador entre dos saltos, por así decirlo. ¿Está? Sirve para acomodar los dos escenarios. Yo puedo decir, mira, que vaya estrictamente por estos saltitos, o si no, puedo poner un par de ruteadores intermedios nomás y decir, bueno, que vaya de acá a acá, de acá hasta allá. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Sello de hora, ¿no es cierto? Medio lo mismo, ¿no es cierto? Tenemos el código, longitud, puntero, ¿no es cierto? Overflow es un campo que se activa cuando me quedé sin lugar en el campo de opciones. Dice, mirá, hay desbordamiento. Y finalmente hay un campo de 3 bits que son banderas que gobiernan el comportamiento. Si la bandera es 0 es registrar solamente el sello de hora, no poner las direcciones IP. El campo 1 es normal, es poner la IP y el sello de hora. Y finalmente el valor 3 dice que las direcciones IP ya están especificadas por el emisor. Yo lo tengo que completar es simplemente el sello de hora. Una forma de combinar ruteo fuente con sello de hora. ¿Se entiende esto que digo? Bien. Bueno, yo diría que dejemos aquí. ¿Sí? La clase que viene seguimos con ARP. Y bueno, ahora vamos a mirar el partido de cómo nos fue.